Es un privilegio, un honor y una responsabilidad hablar de estas cosas. Pensaba mientras preparaba esto, yo decía, y me fui entusiasmando un poco, ¿no? Es decir, parece que voy a empezar a escribir algunas cosas así, notitas, porque en realidad escuchaba la historia de la presentación del hermano Pino. Yo no soy historiador, no soy como él ni como Pacheco, pero he vivido parte de la historia y lo que me toca ahora conversar es parte de mi vida. Es parte de lo que yo he visto en la vereda en que yo he estado en este tiempo en la iglesia, desde el año 1964 hasta el presente, y los desafíos actuales de nuestra iglesia. Y ustedes, o los que tuvieron ocasión de ver anteriormente, estuvieron allí en alguna de las charlas en que se habló de nuestros orígenes. No vamos a repetir aquello, pero siempre nosotros tenemos que mencionar en una introducción de la llegada de David Trumbull en el año 1845 adelante. Ahí empiezan nuestros orígenes con la organización de esta primera iglesia de Santiago el 7 de junio del 68. Y hasta 1903 estuvo exponiendo Waldo Pacheco, ¿no? Y luego hasta del 1903 hasta el 63, el hermano presbítero y seminarista Luis Pino Moyano. Y además tuve una interesante charla de un pastor de la Iglesia Presbiteriana Nacional. Dentro de la charla a lo mejor yo voy a mencionar algunas cosas que ellos dijeron en el sentido de no rebatirlos, porque no estamos en un diálogo con ellos, pero por lo menos expresar mi opinión respecto a algunas cosas que se dijeron allí, ¿no? Pero me parece muy interesante destacar en este momento aquí, en este punto cuando hablamos de la himna, un sino, una cosa que ha marcado a quienes se han separado de la Iglesia Presbiteriana de Chile. No digo que no sea que a nosotros no nos haya acontecido algo, pero en menor grado nos ha acontecido. Pero sin embargo, a ellos les pasó la fragmentación y división. Él dijo en un momento determinado su charla, y no sé si le tomaron atención, los mismos que se separaron, generaron el movimiento que separó a ese grupo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, posteriormente generaron otro movimiento que los dividió a ellos. Y posteriormente tuvieron otra división y otra fragmentación. Pareciera ser que es el signo de los presbiterianos, ¿no? El signo esto de fragmentarnos, dividirnos por algunas cosas que muchas veces son solamente situaciones de puntos de vista humanos y no somos capaces de deponer nuestra personalidad o nuestro personalismo o nuestras propias ideas en aras del bien común y del desarrollo de la iglesia. A nosotros nos toca el periodo del 64 al 72. Yo lo dividí en algunos aspectos y quisiera mencionar que, o sea, del 64 al presente, pero del 64 al 72 yo llamo el periodo de la independencia de la Iglesia Presbiteriana de Chile. El 14 de enero de 1964 se organiza el Sínodo de Chile. La 175 Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos aprobó esta organización del sínodo solicitada por el Sínodo de Nueva York. Nuestra iglesia, el Presbiterio de Chile, pertenecía al Sínodo de Nueva York, de la Iglesia Presbiteriana Unida de Estados Unidos. Y en esa Asamblea General llegó la solicitud del Sínodo de Nueva York de constituir el sínodo en la Iglesia Presbiteriana de Chile. Esta es una lucha que nuestros antepasados dieron por muchos años. La verdad que en una forma peyorativa se decía que nosotros éramos un niño de 100 años, porque dependíamos y nos habíamos cortado el cordón umbilical de la Iglesia Madre, ¿no? Habían en ese entonces en la Iglesia, según las estadísticas, unos 1.800 miembros entre comulgantes y no comulgantes en total. 1.250, 1.300 miembros eran oficiales. Y el primer moderador de ese sínodo fue el pastor de esta iglesia, de la primera de Santiago, el pastor reverendo Horacio González Contese. Y en la ocasión se organizaron 3 presbiterios: el presbiterio del norte con iglesias de Tocopilla, Antofagasta, María Elena, Taltal, Chañaral, Copiapó, Vallenar y Chihuinto. Chihuinto, si ustedes se preguntan dónde queda ese Chihuinto, ¿saben dónde está Pascualama? Bueno, allá arriba. Está allá al interior de la tercera región, bien en la cordillera. Alto del Carmen se llama, creo, por esa zona, ahí está esa iglesia. Y en el presbiterio del centro, las iglesias de Valparaíso, Viña del Mar, Santa Inés o Segunda de Viña,
Placeres o Segunda del Paraíso, Recreo, Tercera de Viña, Quilpué, Quillota, La Calera, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta de Santiago. Esos eran el presbiterio centro, al que pertenece esta iglesia. Y el presbiterio sur eran las iglesias de Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Linares, Parral, San Carlos, Chillán, Concepción, Yungay, Trupán. No tengo la certeza si ya estaba Huépil, creo que Huépil se organizó después, no lo verifiqué, a mí me parece que se organizó después de ese tiempo. Los pastores que teníamos en ese entonces eran pastores formados en seminarios de Brasil, particularmente en el de Campinas especialmente, en Argentina, en ICEDET y en los seminarios en Estados Unidos. Habían misioneros americanos, los últimos que se quedaron en ese tiempo todavía unos años más, 4 o 5 años más, hubo algunos de los últimos misioneros americanos se fueron, y pastores brasileños, una primera jornada de pastores brasileños que estuvieron trabajando aquí como misioneros. En ese tiempo, uno de ellos, el pastor Pedroso, falleció en un accidente de tránsito en un microbús cuando ellos conducían un vehículo, un bus, en que iban a un encuentro allá en el norte, y viajando, y tuvieron un accidente y él falleció allí. Entregó su vida aquí en esta iglesia. Lo importante de este periodo es que, porque eso hablamos de independencia, se acordó independizarse cortando los lazos no solo, digamos, de dependencia administrativa, sino que económica. Y aquí, en este sentido, la iglesia fue muy enfática. Nos independizamos de verdad. No es aquí el que pone la plata, pone la música. Nosotros queremos tocar nuestra propia música, es parafraseando aquello, y que no queremos seguir recibiendo la ayuda de la iglesia ni dependiendo de la iglesia de Estados Unidos, ni de ninguna otra. Y ahí ocurrió la primera situación a destacar en este periodo. El pastor Marcones nos decía recién que teníamos que considerar las cosas buenas y negativas también de este periodo. Y aquí hay hubo un pastor intelectualmente brillante, como persona, dignísima persona, muy buena persona, era muy simpático él además, también yo lo conocí, ¿no? A pesar de la edad que yo tenía en ese tiempo, tenía 12 años, 13 años, pero lo conocía a él. Y él no acató la decisión del sínodo y del presbiterio y se declaró en rebeldía. Y fue sometido a un proceso disciplinario según las normas constitucionales y fue destituido. Y su iglesia, su consistorio y su iglesia se declararon en rebeldía y se separaron del presbiterio. Por eso nosotros tenemos primera, segunda, cuarta, quinta. Esto es aproximadamente el año 68, 67-68. A la sazón tuvo el apoyo del pastor, que también arrastró su consistorio y su iglesia en Talca, y esa iglesia se separó del presbiterio sur. Estamos hablando de los finales de la década del 60. El proceso político chileno, en el entorno, me pareció muy interesante la relación que hizo Pino cuando contaba cómo avanzaba la historia y cómo nosotros somos parte de la historia. No estamos ajenos a la historia. La iglesia es parte de la historia de Chile y el hecho de ir avanzando en libertades generales, por supuesto, permitió que el evangelio se extendiera más tiempo. Nosotros, acuérdense que la Constitución del 33, de 1833, decía que este país era católico, apostólico, romano y que estaba prohibida la celebración pública de un culto de cualquier otro origen. Y que el 25 se estableció una libertad en ese sentido, y la libertad de culto, y por lo tanto se pudo ya crecer más libremente las iglesias y el evangelio. Pero vivimos en esos tiempos un proceso político con la asunción del primer presidente socialista elegido el año 1970 en Chile, que fue el presidente Allende, y en un proceso político que fue polarizando nuestra nación, nuestro país, que a través de la historia hemos tenido múltiples visiones de él, pero eso tuvo repercusiones dentro de la vida de la iglesia. Por supuesto, la iglesia siguió su marcha como iglesia, pero indudablemente hubo elementos ajenos a lo que es la vida de la iglesia propiamente tal, que fueron poco introducidos en la iglesia. Y hubo personas que se integraron a la iglesia que tenían una doble militancia, por decir así. Militaban en la iglesia, pero también en sus partidos políticos y de alguna manera querían influir también en las formas de vida de la iglesia. Y eso significó que la iglesia también sufrió
esta situación, digamos, de este impacto de lo que estaba pasando en toda nuestra sociedad. En ese entonces, la Iglesia ordenó a los primeros presbíteros al ministerio pastoral, quienes tenían estudios solamente, no estudios de un seminario formal completo, sino que algunos estudios y materias, por ejemplo, la comunidad teológica, que era un seminario interdenominacional en que participaban en sus orígenes la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Metodista y otras iglesias evangélicas. Y de ellos son el pastor Molina, el pastor Gerardo Vázquez, el pastor Ismael Salinas, que lamentablemente a poco andar de su ordenación, un año o algo así, fue víctima de un accidente de tránsito fatal en Santa Inés, en Viña del Mar, y falleció. El pastor Rodolfo Vilches, no sé si se me escapa alguno de ese periodo. Y entonces, este proceso de efervescencia política en lo externo, que también estaba en alguna manera repercutiendo dentro de la Iglesia, terminó el año 62 en un cisma, con la separación de pastores e iglesias del Presbiterio Centro y del Norte. Hubo tomas de templos, los que son menores de 40 años no conocen, salvo las tomas de las poblaciones, pero en ese entonces los sindicatos que querían tomarse una fábrica ponían una bandera, cerraban con candados, estaban en toma y se tomaban las propiedades, se tomaban las industrias, se tomaban determinadas cosas la gente, algunos pidiendo justamente reivindicaciones, pero otros simplemente porque querían ejercer ellos algún tipo de autoridad que la ley no les daba. Pero aquí hubo esto, se tomaron los templos del Presbiterio Centro y del Norte en varias ciudades. Se arguían razones económicas para tratar de dividir a la Iglesia, hubo razones políticas. Como les decía, aquí hubo un germen político que se incluyó y que de mala manera dentro de la Iglesia hubo reivindicaciones regionalistas y también un caudillismo, gente que quería llegar a tener el poder o quería ejercer poder, y eso concluyó en todo este proceso que significó la división de la Iglesia en el año 72. Y a aquellos que se dividieron se sumaron las dos iglesias que se habían separado antes por otras razones, Talca y la Tercera de Santiago. Y ellos formaron lo que se llama la Iglesia Evangélica Presbiteriana. No hay nuevas iglesias que yo me recuerde en este periodo del 64 al 72 aquí en la Iglesia Presbiteriana de Chile. Del año 72 al 91, yo le he titulado el proceso de introspección y de recomenzar. Conversaba hace unos años atrás con el pastor Covarrubias y él me decía, en la puerta de mi iglesia en Viña del Mar, por ahí por el año 90, cada proceso de división de la Iglesia nos ha costado 25 años de mirar adentro, de ordenar la casa para recién poder empezar a proyectarnos. Son periodos largos de recuperación de un cisma como el que vivimos, de una situación como la que vivimos en aquella oportunidad. Quedaron entonces iglesias y algunos remanentes congregacionales en algunos lugares de esta gente donde se había separado esta gente, y entonces hubo que reordenar, para seguir existiendo como sínodo, reordenar los presbiterios. Y entonces se hizo una redistribución de las iglesias. Y el Presbiterio Centro pasó a ser conformado por la iglesia de Tocopilla, de Copiapó, la de Viña del Mar, la de Quilpué, la primera, segunda, cuarta y quinta iglesias de Santiago. Y el del Centro Sur, que se formó un presbiterio nuevo con Rancagua, San Fernando, Curicó y Linares. Y el Presbiterio del Sur, Parral, Chillán, Concepción, Yungay y Trupán. Y posteriormente Huépil, que se incorpora ahí. En este periodo se elaboró y se aprobó un estatuto para ordenación de presbíteros regentes al Sagrado Ministerio como parte de la constitución de la Iglesia. Y en el proceso político chileno, esta situación que se vivía en los años 70 al 73 derivó en lo que era la dictadura militar, en septiembre del 73, con la asunción al poder del general de ejército Augusto Pinochet, lo cual tuvo también repercusiones en la Iglesia. Si los habían habido en el periodo previo, con mayor razón las hubo en el periodo posterior. Y esto significó también, y debemos decirlo nosotros como parte del análisis de la historia, un aislamiento de la Iglesia Presbiteriana de Chile respecto a otras iglesias evangélicas. Ustedes habrán escuchado el movimiento Pro Paz, que fue el precursor
o no, el ¿cómo se dice? Cuando es antecesor de lo que fue posteriormente la Vicaría de la Solidaridad. El movimiento Pro Paz surgió en el mundo evangélico. Si eso, el cardenal Silva Enrique de la Iglesia Católica tuvo la visión de decir, aquí hay un camión al que me tengo que subir, y se subió al carro y después se apropió el carro. Pero la verdad es que la iniciativa fue de las iglesias evangélicas, particularmente el obispo Fren de la Iglesia Luterana y los de la Iglesia Metodista, y se fueron involucrando en la protección de los derechos de las personas que estaban siendo perseguidas políticamente, algunas injustamente encarcelados o matados o hechos desaparecer. Y la Iglesia Presbiteriana estuvo ajeno a eso. La Iglesia Presbiteriana se separó. Y en realidad, así como no se involucró en el periodo anterior, yo no lo mencioné, pero hubo grupos de personas que formaron lo que se llamaba Cristianos por el Socialismo en el periodo del 70 al 73, incluía gente que había participado anteriormente en nuestra iglesia. Tampoco en el periodo posterior la iglesia se involucró en este proceso social externo y dejó que esa actividad la asumieran otros grupos, y la iglesia se mantuvo o se volvió hacia su interior para tratar de recomponerse después de ese gran cisma que tuvo el año 72. Entonces era una iglesia casi intramuros, cuidando las relaciones con otras denominaciones. Nosotros los jóvenes la sufríamos en ese entonces, porque no podíamos relacionarnos mucho con jóvenes de otras iglesias, de otras denominaciones. Y había un celo de las autoridades por el orden interno, con restricciones que a veces llegaban a ser por medio de circulares del sínodo de las iglesias que nos prohibían ciertas cosas a nosotros, los jóvenes. Controles económicos, disciplina dentro de la iglesia. En este periodo se empezó la ordenación de pastores según ese estatuto normativo de presbíteros regentes al ministerio, y yo de los que recuerdo, si algunos omití, pero me perdonan, pero el pastor Luis Díaz, el pastor Luis Petit, también fallecido posteriormente, el pastor Andrés Richard, el pastor Sergio Ríos, el pastor José Camaño, el pastor Víctor Arboe, el pastor Danilo López, el pastor Mario Fernández, Daniel Contese, y me falta uno que es el otro JC que no sé, o a lo mejor lo repetí. Se organizaron la segunda iglesia de Chillán, la iglesia de Huépil en ese periodo, y se empieza un proceso judicial de la Corporación Unión Evangélica para la recuperación de templos y propiedades por Valparaíso y el Colegio David Trumbull en primera instancia. Y aquí quiero detenerme un pequeño alcance a algo que le escuché decir, le vi en la conferencia grabada al hermano Pino. Él dijo que con la Constitución de 1925 no tenía razón de ser de seguir existiendo la Corporación Unión Evangélica. Si no hubiese existido, no habríamos podido hacer este juicio para recuperar Valparaíso ni el Trumbull. Y el año 44, como lo dijo el hermano Pino, ¿cómo se llama? Lobos, Juan Lobos, no habríamos ganado los juicios que ellos hicieron por quedarse con los templos cuando ellos se fueron de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Por eso, mirar la historia y contextualizarla es importante, pero las conclusiones tienen que ser miradas en la perspectiva global. Yo no puedo hacer una aseveración que a mí me pareció temeraria cuando se la escuché al hermano Pino, si no miro el resto de la historia. Y la verdad es que la corporación permitió que nosotros pudiéramos mantener templos en el año 44 y posteriormente ahora recuperar un templo emblemático, histórico, como es el Templo de Valparaíso y el Colegio David Trumbull de Valparaíso. Y en razón de ese juicio, fueron recuperados inmediatamente templos que estaban, como el de Quilpué, que está en manos de otras personas, y ellos lo entregaron, el de la segunda de Viña del Mar, que también lo entregaron en virtud del juicio que salió ahí. Y ya antes se había recuperado, la corporación había logrado recuperar el templo de Viña del Mar. En el proceso político chileno de este periodo, va concluyendo hacia el término de la dictadura militar. Pasaron 17 años para el retorno de la democracia el año 90. Y junto con ello se inicia el proyecto de una ley, el estudio de proyectos distintos para una ley de culto e igualdad religiosa en Chile. Esto es interesante porque hubo de varios aspectos, de varias partes, de varias posiciones políticas, personas que quisieron hacer un proyecto. Hubo alguno que llegó con un proyecto hecho y diciendo que era el gran proyecto, y la verdad es que era una cosa copia de otros y de otros lugares y no satisfacía a la iglesia.
La Iglesia nuestra participó activamente en este proceso, se involucró perfectamente y se abrió a las relaciones con otras denominaciones a través de organizaciones intereclesiásticas como lo era el Comité de Organizaciones Evangélicas o COE, y entonces allí se pudo participar por medio de presencia de hermanos nuestros que hacían sugerencias, observaciones y fueron trabajando con algunos parlamentarios para lograr lo que es la ley de culto que actualmente está en vigencia, ¿no? Pero la verdad es que la presencia nuestra fue muy importante allí en esa ley. Si bien es cierto, nosotros no podemos arrogarnos el título de creadores de esta ley de culto. Sin embargo, la participación activa con observaciones allí respecto a lo que fue el resultado final de ella fue muy importante y muy interesante a través de esto. Pero también este hecho abrió también la Iglesia a otros tipos de relaciones que fue muy importante para un proceso de revitalización y crecimiento. Ya la Iglesia estaba alcanzando un nivel en el cual tenía que seguir otro derrotero, no podía seguir su introspección mirándose a sí misma, como dicen por ahí otros mirándose el ombligo, sino que tenía que desarrollarse. Y dentro de esto se elaboró, se trabajó un proyecto de una facultad de teología, con un inicio de un proyecto de estudios sistemáticos para formar teológicamente con fines ministeriales y para líderes. Fue un incipiente inicio de lo que es seminario. Algunos alcanzaron a estudiar algunas materias y ahí en Ezequiel Fernández se compró esa propiedad y se habilitó justamente para ahí generar tener el recinto y ahí generar esta formación de la gente a través de esto que era la Facultad de Teología Presbiteriana. Y entonces del año 91 adelante, nosotros catalogamos este periodo como un periodo de revitalización, de crecimiento y desarrollo de la Iglesia. Hay una ordenación sucesiva de pastores por vía estatuto normativo para los presbíteros regentes. Armando Riquelme, Guido Vázquez, Hernán Romero, Manuel Caro, Hugo Novicelli, Patricio Valenzuela, Daniel Vázquez, Juan Pereira, Dagoberto Peñalosa, Eduardo Contreras, Manuel Hernández, David Vilches, Francisco Morales, Gianni Novicelli, Cristian Contador, Carlos Pavés, Roberto Rojas, Héctor Valderrama, Caupolicana Barca, Carlos Rivera, Patricio Rojas, Jan David y Enoc Urrutia. No sé si me faltó alguno de los que fueron. Pero también y crucialmente después de varios debates, de varias asambleas, de varias discusiones, de varias presentaciones que el presbiterio del centro reiteradamente mandó al sínodo y se encontraba con un muro, con una dificultad, se logró finalmente abrirse a estudios de seminarios extranjeros y se mandaron estudiantes fueron estudiantes a estudiar, particularmente a Brasil. Estaba también aprobado ir a México, pero parece que era más caro y más lejos y nadie fue a México. Particularmente al JMC del EPP, pero también algunos fueron a otros de los seminarios brasileños. Se aprobó en el sínodo de la misma manera en este periodo la incorporación de pastores extranjeros en nuestras iglesias y se desarrolla el proyecto Seminario Teológico, el cual se inició con estudios de cursos y sistemas de estudios FLET. Algunos de ustedes participaron de aquello, se hacía una turma, se hacía una ¿cómo le llamaban? Una peña en iglesias o en los presbiterios, en las regiones, y se iban leyendo materias y se iban estudiando. Nosotros estuvimos allí en nuestra iglesia en Viña del Mar, teníamos 10 o 12 alumnos que se venían de varias partes, fundamentalmente de la primera Viña, y estuvimos allí durante 2 o 3 años estudiando diversas materias y libros allí en esa oportunidad. El pastor Alejandro Lara era parte de esos grupos allí. Y sabemos que en otras iglesias, en el sur, aquí en Santiago y en otras partes, se hizo y fue algo revitalizador para la iglesia. Permitió que la gente se diera cuenta que podían estudiar, que podían aprender, que podían crecer en esto. Y eso también permitió, yo creo que fue muy importante en despertar el interés de jóvenes por estudiar posteriormente para dedicarse a la vida ministerial. En esos años entonces surge la idea de traer una persona para que se haga cargo como director del seminario, y entonces el año 2001 se contrata al pastor Joao Marcos Rocha y se le encarga que él trabaje en lo que es la formación de un seminario presencial aquí en Chile.
Y se diseña la malla y se inicia el curso presencial con alumnos que son estudiantes de la IPCH. Los 5 primeros alumnos ahí, que eran el pastor Alejandro, Sebastián, Diego Villarroel, Guido y Eduardo Tapia. Esos eran los 5 primeros alumnos que tuvo el seminario ahí en nuestra iglesia. Y entonces, de este periodo, debemos destacar que esto fue consolidándose el proyecto del seminario y posteriormente se presentó al sínodo un proyecto que se llama Desarrollo Iglesia, y se consideró que tanto el proyecto Desarrollo Iglesia como el seminario en conjunto, en una simbiosis, no separado, copulativamente eran los proyectos o el proyecto más importante de la IPCH. Más importante en tal sentido de que iba a haber una ingente inversión de recursos económicos en ello. Y pudimos nosotros ver como fruto de esto los primeros licenciados en teología de nuestro seminario. En el aspecto político nacional, el Congreso concluyó y aprobó la Ley de Cultos e Igualdad Religiosa en Chile. Sabemos que esto está en implementación, todavía hay cosas que perfeccionarlas, pero permitió tener una apertura del punto de vista de que las iglesias ya no iban a estar dependiendo de entregar su memoria anual al Ministerio de Justicia, que le aprobaran el informe, el balance y todo para poder seguir existiendo. Y no iban a depender tampoco del político de turno que podía simplemente decir: esta corporación desaparece, y desaparece. Y tenía la facultad el presidente de la República de decretar, la tiene todavía, ¿no? A través del Ministerio de Justicia, decir: esta corporación debe desaparecer, y desaparece, ¿no? Y no tenemos ninguna posibilidad de argumental para poder defender aquello. Pero esta ley impide esa arbitrariedad y nos pone en una situación, en la letra, en el papel, de igualdad, porque todavía en los hechos todavía seguimos siendo las iglesias evangélicas o no católicas, todavía en Chile para muchos, de un segundo orden. Falta por alcanzar ese estatus. Y aquí entonces comienza un proceso revitalizador de la iglesia, en que hay ordenación de pastores con estudios en seminario del Brasil, que se ordenaron aquí en nuestra iglesia: el pastor Jonathan Muñoz, que está aquí presente, Alejandro Silva, Rodrigo Silva, Juan Pablo Juica y José Prado. Y ordenación de pastores egresados de nuestro seminario aquí en Chile: Alejandro Lara, que está presente, Sebastián Benay, Diego Villarroel, Carlos Israel Muñoz, Hernán Núñez, Guido Benavides, que está presente, y Eduardo Tapia. No sé si me faltó alguna ahí. Y también tuvimos llegada de pastores del extranjero ya ordenados que venían a servir con nosotros. El primero, Roster Guimaraes, ¿no? Roster Guimaraes López, luego Fabio Becerra, Cleto Núñez, no sé quién, no me acuerdo quién es MR, ya me voy a acordar. Y Pedro, ¿se acuerdan de Pedro Lino, de Leandro de Almeida, de Danilo Scarpelli, Sergio Becerra, Guidelcio Ferreira, Caleb Fernández, que él fue ordenado en la Iglesia Presbiteriana del Brasil, Amos Cavalcanti, que también viene de allá, el pastor Rolando Zapata, el pastor Eileen Maciel, el pastor Ruiz Díaz, y Ruiz Lima, y el pastor, no puse a Marcone aquí, pues mira. Ahí está, no, tú eres Becerra, ¿no? Marcone me faltó. Y el pastor RD, no sé quién es, no me acuerdo. No, Marcelo Rocha es MS, Marcelo Rocha es MR, porque ya había nombrado yo a Marco. ¿Ah? RD. Ronaldo Durado. Eso. Todos esos son pastores que llegaron. Y si ustedes miran, entre los que ordenamos nosotros que estudiaron afuera, los que ordenamos con los que estudiamos aquí, con los que llegaron afuera, obviamente el espectro y el cuadro pastoral se abre. Había un proyecto de desarrollo de iglesia que nos pretendía llegar a 50 iglesias y 50 pastores en X años. Y que cuando se evaluó, se dijo: a lo mejor fuimos muy ambiciosos
en el comienzo, cuando nos planteamos esta meta, y a lo mejor una meta más realista la habríamos alcanzado. Pero efectivamente ese desafío nos impulsó en el desarrollo y el crecimiento como iglesia local, iglesia nacional. El año 2001 nuestra iglesia se desarrolla, decide Presbiterio Centro organizar un segundo presbiterio y se organiza el presbiterio de la quinta región con las iglesias de Valparaíso, de Quilpué, la primera y segunda de Viña del Mar. Y el presbiterio del norte el año 2005 con la iglesia de Huasco, de las dos iglesias en Copiapó y la iglesia de Tocopilla. Hay aperturas posteriormente en este desarrollo del sedes del seminario en región, el año 2012 en Valparaíso y en Concepción el 2014. Consolidando el seminario José Manuel Ibáñez Guzmán en 3 sedes actualmente en funcionamiento, financiado, y esto es destacable de esta iglesia presbiteriana de Chile, financiado totalmente con recursos propios del seminario y de la IPCH. O sea, el seminario hasta el día de hoy es autofinanciado. Y esto es algo que llama mucho la atención entre otras iglesias de nuestra América Latina, ¿no? Que nosotros podamos tener este seminario con el número de matriculados que tenemos hoy, con la parrilla curricular que tenemos, con el prestigio que ha alcanzado nuestro seminario en estas condiciones, sin tener que estar recibiendo ayuda de fuera, externa a la iglesia o a los alumnos del seminario para poder subsistir. La matrícula actual está alrededor de los 120 alumnos en las 3 sedes de nuestro país del seminario. Un proceso importante en este periodo también es el estudio y la redacción de los estatutos para constituir la Iglesia Presbiteriana de Chile de Derecho Público, conforme a la Ley de Cultos e Igualdad Religiosa en Chile. Fueron 10 años, tal vez me quedo corto en los 10 años, pero yo lo redondeo en 10 años de arduo trabajo. De un trabajo no exento de polémicas, de un trabajo en el cual muchas veces nos vimos como que a foja cero, volvamos de nuevo atrás, por comisiones que funcionaban bien, otras que no funcionaron, y finalmente, después de ese largo periodo, pudimos llegar a la aprobación de la Asamblea del Sínodo de la redacción final de estos estatutos para esta corporación nueva, cuya asamblea constitutiva se efectuó el 6 de mayo de este año aquí en Valparaíso, en que se efectuó, el sínodo aprobó finalmente la redacción final de los estatutos y se constituyó en asamblea constitutiva o constituyente de la nueva Corporación Iglesia Presbiteriana de Chile, Derecho Público. La situación actual. Tenemos 5 presbiterios como iglesia: Presbiterio del Norte, Presbiterio de Quinta Región, Centro, Centro Sur y Sur. Las iglesias Presbiterio del Norte son Tocopilla, primera y segunda en Copiapó, Huasco. Aquí van a aparecer varias iglesias que no las mencioné como organizadas en este periodo, pero es obvio que fueron organizadas en este periodo del 91 hacia acá. Y con plantaciones en Antofagasta y La Serena y 5 pastores en ejercicios ahí, más un pastor jubilado. Las iglesias del Presbiterio de Quinta Región, la primera, segunda y tercera de Viña, que también fue organizada en este periodo, Valparaíso y Quilpué, y en Plantación, Limache, Cerro Placeres, Pródigo, como ustedes la pueden conocer, y Reñaca, que es una plantación de la sexta iglesia de Santiago. 6 pastores en ejercicio en la Quinta Región. En las iglesias del Presbiterio Centro, de la primera a la 12ª, excepto la tercera en Santiago, Mar de Gracia en el Tao, y con plantaciones en Maipú, La Reina, Yoyeo, Barrio Yungay, 15 pastores en este momento en este presbiterio. Y las iglesias del Presbiterio Centro Sur, Rancagua, San Fernando, Curicó, Linares, 5 pastores allí. En las iglesias del sur, Chillán, primera y segunda, Concepción, Yungay, Huépil, Temuco, y plantaciones en Chiguayante, en Las Lomas, en Concepción, en Puerto Montt y en San Carlos. Y 6 pastores actualmente en ejercicio. Nuestro seminario teológico, con 3 sedes en Santiago, Valparaíso y Concepción, y que es miembro de la ACID, está bien escrito ACID, ¿no? Director académico, el profesor doctor Osvaldo Fernández Giles, y un directorio eclesiástico que está allí. El directorio del seminario es elegido cada 2 años en la asamblea del sínodo, y el presidente de ese directorio es el pastor Manuel Hernández Valenzuela. Y estamos en proceso para constituirnos como la Corporación Iglesia Presbiteriana de Chile de Derecho Público.
Es interesante aquí recalcar este hecho, estamos en un proceso, estamos aprobados, pero todavía no somos, porque hasta que el Ministerio no nos firme el decreto y no nos ponga un número, nosotros todavía no somos de derecho público, seguimos siendo una corporación de derecho privado, pero estamos en este proceso. Hay que presentar al Ministerio todos los antecedentes y esto lleva, el Ministerio se toma su tiempo después en revisar, y una vez que revisa y da su visto bueno, recién allí nosotros podemos tener el decreto que nos reconoce nuestra condición de iglesia con personalidad jurídica de derecho público. En las relaciones intereclesiásticas nacionales e internacionales, nuestra iglesia es miembro de la AIPRAL, que es la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina. Nuestro hermano, en el periodo que habló nuestro hermano Pino, él mencionó lo que era la CCPAL. La CCPAL es la predecesora de la AIPRAL. Yo me acuerdo cuando era niño chico, algunos le he contado como anécdota ahí, que yo estuve en La Granja cuando fue la asamblea de la CCPAL en Chile, el año 61, 60 por ahí, 60, porque en 61 se formó la AIPRAL. Y yo estuve en La Granja y habían banderas de todos los países en unos mástiles que habían sacado de palos que cortaron de los árboles ahí, y una gran carpa en donde está ahora la cancha. La Granja no era lo que es ahora, y había una gran carpa allí donde era el lugar de la asamblea allí en la Granja, de la CCPAL de esos años. Posteriormente, el año 61, se formó la AIPRAL. En la asamblea constitutiva de AIPRAL, que estaba presente el pastor Horacio González y un joven pastor recién salido del cascarón, pastor Manuel Covarrubias. En una foto cuando fuimos a los 50 años de AIPRAL a Guatemala, y en una foto que nos mostraron ahí, está toda en un templo, está toda la gente que estuvo participando en la organización de la AIPRAL, y ahí está el pastor Covarrubias, un pollito al lado del pastor Horacio González. También somos miembros de la CEMIR. La CEMIR es la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, que es una unión entre lo que era la Alianza Mundial Reformada hasta hace unos 8 o 10 años y un consejo de iglesias reformadas que tenía sede en Estados Unidos y que tenía otras iglesias reformadas y presbiterianas, y se unieron ambos y formaron la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, cuya sede actual está en Hannover, Alemania. Este año hay Asamblea General de la Alianza, de la Comunión Mundial, y es en Leipzig, Alemania, con motivo de los 500 años se hizo ahí también, y en esa ciudad, y el delegado de nuestra iglesia es el pastor Jonathan Muñoz. Nuestra iglesia fue miembro del COE, Comité de Organización Evangélica, a través de una participación por mucho tiempo del pastor Manuel Covarrubias, que posteriormente derribó en lo que se llama la Mesa Ampliada UNE Chile. Nunca he entendido muy claro esto del UNE, pero es una sigla, Unión Nacional Evangélica creo que se llama. Y que tiene mucha participación a nivel de las unidades o políticas públicas, porque son de las organizaciones que son llamadas por los ministros que están responsables de algunas políticas que tienen que ver con la vida religiosa del país. Ustedes saben que hay una Oficina Nacional de Asuntos Religiosos en el gobierno, y ellos tienen relación o tienen una persona encargada de la relación con las iglesias evangélicas. Y cuando tienen que relacionarse, se relacionan generalmente con estas organizaciones, y nosotros caemos ahí en lo que es la Mesa Ampliada. Fue miembro fundador del Consejo de Iglesias Históricas, que es parte de la Mesa Ampliada, que lo presidió durante un tiempo también el pastor Covarrubias, nuestra iglesia, la iglesia anglicana, la iglesia luterana. Es miembro de ASIT a través de que es la Asociación de Seminarios e Institutos Teológicos del Cono Sur de América Latina, a través de nuestro seminario, siendo el director general del seminario actual, pastor Osvaldo Fernández, su actual presidente, y nuestra hermana Luqui es su secretaria, tengo entendido, secretaria del directorio de ASIT. Y en relaciones fraternales y de cooperación con la Iglesia Presbiteriana de Brasil, desde hace ya 20 años aproximadamente, con la Iglesia Presbiteriana San Andrés en Buenos Aires, Argentina,
y la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba, con la cual estamos estableciendo ya el lazo formal desde la visita que hizo el pastor Alejandro el año pasado a esa iglesia, y hemos tenido otros contactos ocasionales con la Iglesia Presbiteriana Nacional de México y con la Iglesia Presbiteriana San Bartolomé de Colombia y la Iglesia Presbiteriana de Colombia Sínodo Reformado. Desafíos para el año 2017 y adelante, por supuesto. Primero, yo diría que nuestro gran desafío es completar el proceso para constituirnos en Corporación de Derecho Público. Eso está en marcha, la Comisión Ejecutiva del Sínodo ha estado trabajando en esto y seguiremos por lo que nos resta hasta alcanzar este estatus que para nosotros nos parece un paso trascendental en la vida de la Iglesia. Muchos de nuestros viejos que nos antecedieron en estas luchas estarían felices de poder estar viviendo, ser parte de la historia de este momento. Como decía el pastor en el texto que leí aquí, estamos nosotros haciendo la historia, ¿no? Somos llamados también a hacer la historia de la Iglesia. Es algo que yo he dicho siempre, nosotros estamos haciendo la historia del mañana. Somos la historia de la Iglesia Presbiteriana de Chile, estamos escribiendo la historia del mañana. Y vamos a ser parte de un proceso histórico que tiene que ver justamente con este periodo en que estamos llegando a celebrar el año 150 de existencia, y vamos a alcanzar a los 150 años un estatus que esperamos sea un momento no solo de fortalecimiento de nuestra obra, sino que también un momento de agradecer al Señor por su fidelidad para con esta iglesia. Tenemos que concretar como desafío importante el traspaso de los bienes muebles e inmuebles, los financieros, activos y pasivos, instituciones y personal de las mismas desde la CUE y de la Corporación Iglesia Presbiteriana de Chile. Tenemos que crear una estructura administrativa para la correcta administración de los bienes y de las instituciones a traspasar. No es llegar y decir, pásanos nomás las cosas y ahí qué hacemos después, que se las arreglen cada cosa por su cuenta. Tenemos que responsablemente pensar en que eso que viene nos toca a nosotros y somos nosotros responsables de aquello que recibimos, como lo fueron los otros de cuidarlo antes que nosotros. Debemos consolidar el proceso de revitalización y plantación de iglesias actualmente en curso. Ustedes vieron ahí en las iglesias actualmente tenemos entre 8 y 10 plantaciones que están ya marchando y que algunas de ellas ya están en condiciones de probablemente este año o el próximo ser organizadas como iglesias. Y tenemos que pensar en abrir nuevas obras, plantar en otro lugar. Tenemos que motivarnos por este aspecto para extender el reino de Dios y la presencia de nuestra iglesia. Otro desafío para la iglesia actual es que debemos fortalecer el desarrollo de nuestros seminarios. Su posicionamiento entre centros teológicos chilenos y latinoamericanos está muy bien posicionado al respecto, es muy bien considerado en ello, y debemos promover y fortalecer su identidad con la teología reformada y la confesión de fe de Westminster. Las personas de otras iglesias, de otras denominaciones que vienen a estudiar con nosotros, ellos saben que nosotros somos presbiterianos y reformados. O sea, ellos vienen a aprender la teología reformada con nosotros. Nosotros no queremos hacer presbiterianos de los pentecostales, de los metodistas. No. Ellos vengan a estudiar lo que nosotros enseñamos, cuál es nuestra visión y cuál es nuestro entender de la teología, y ellos verán qué hacen con esa formación posterior allá. Si se transforman en, como por ahí escuché, o sea, digo en un sermón yo que venía escuchando en mi auto, yo me escucho los sermones, ¿no? Y decía, hay una iglesia que se llama Iglesia Evangélica Pentecostal Reformada, ¿sabe usted? Bueno, si ellos quieren seguir siendo, nosotros no queremos imponerle ni nuestra visión, ni nuestro pensamiento de ser iglesia, ni nuestra forma de ser iglesia. Pero sí nosotros enseñamos a través de nuestro seminario la doctrina reformada y nuestra visión respecto a de cómo debiera ser la enseñanza teológica en el mundo evangélico. Y eso ha sido influencia para muchos. Nuestro seminario tiene un 60% aproximado ahora de estudiantes que no son de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Entonces, estamos siendo influencia afuera y estamos bien posicionados y hay que fortalecer este desarrollo del seminario, apuntar hacia proyectos nuevos, hacia el posgrado, hacia la relación con centros de reconocimiento nacional como algunas universidades para poder alcanzar a lo mejor un reconocimiento formal de los estudios del seminario.
Y todo eso son desarrollos, son desafíos, digo, que tenemos para adelante en el desarrollo de nuestra iglesia. Y también estimular las vocaciones pastorales, tiene que ver con el seminario. Si tenemos un seminario aquí a la mano y tenemos una formación adecuada, debemos estimular, promover las vocaciones pastorales en nuestra iglesia, ver al muchacho, al adolescente, al niño, al joven que tiene inquietudes y canalizarlo. Y hacer los esfuerzos. Si no tiene los recursos, veamos los recursos. Hoy día hay este mes nosotros tenemos un acuerdo del sínodo de hace muchos años, de que el mes de junio se hace una ofrenda aniversario para algo que se determina desde el sínodo. Una ofrenda aniversario del PSH con ocasión de este aniversario que estamos celebrando hoy. Y esa va a alguna iglesia que lo necesite o lo ha pedido este año. Específicamente la ofrenda de este año de aniversario va al seminario para crear un fondo de becas, para permitir que cualquier alumno de cualquier lugar del país que quiera estudiar, o de aquí, de la zona que quiera estudiar en el seminario, no tenga obstáculo por un problema económico para desarrollar su estudio en nuestro seminario. Y tenemos que estimular también la capacitación de nuestro liderazgo en las aulas del seminario. El seminario está en este momento haciendo unos cursos para presbíteros, ¿no? Para oficiales en general de la iglesia, para todo el que quiera aprender, y está abierto. Y es muy importante que nuestra gente, y sobre todo aquellos que están en el liderazgo o que tienen interés por trabajar dentro de la vida de la iglesia, se inscriban y estudien allí. Y lo importante en nuestro desarrollo del seminario es tratar de mantener también su autofinanciamiento. Es decir, se financia con lo que recauda y con lo que la iglesia aporta. Porque de otra manera quedamos a merced de que los recursos que podamos conseguir de otro lado nos puedan llegar ocasionalmente o nos dejen de llegar en forma repentina y nos quedamos en el aire, como ha pasado con algunas otras entidades. Ha pasado en algunos otros lugares, en el ICEDET, yo les mencionaba antes en Buenos Aires, un tremendo instituto cerró, era interdenominacional y cerró por una cuestión económica, cerró. Entonces, nosotros, mientras mantengamos nuestro nivel, nuestra estructura y lo fortalezcamos, nosotros debemos entender que corremos menos riesgo de aquello. Por supuesto, siempre entregados en las manos del Señor. Y un objetivo, desafío que para nosotros y para este moderador que habla es muy importante, es mantener la independencia administrativa y económica de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Desde el año 64 hasta la fecha. Y nosotros hemos sido testigos de las luchas que han habido esto. Porque es fácil pensar que si yo me traigo recursos, me llegan recursos, yo puedo hacer muchas cosas. Pero cuando yo tengo que generar mis recursos, cuando nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos y cuando nosotros le enseñamos la mayordomía a nuestros miembros y trabajamos en eso, por supuesto que puede que nos cueste más, pero también vamos a atesorar, vamos a valorar más lo que tenemos y lo que logremos. Y esto es muy importante porque efectivamente una de las causas de división que hubo algún tiempo en la iglesia tenía que ver con aquellas cuotas de poder o de recursos que podían llegar a la iglesia desde afuera. Y eso se evita manteniendo la independencia administrativa y económica. Y mantener y fortalecer lazos y cooperación con iglesias hermanas extranjeras como la IPB, la IPSA en Buenos Aires, la de Colombia o la de Cuba. Y entonces, no sé si ha sido suficiente, eso es una pincelada de la historia de estos 50 años que hemos sido testigos de la vida de la iglesia. Lo interesante, me pareció, como les contaba al principio, es que no estoy relatando una historia como un historiador que va a las fuentes y a los libros. En gran parte esta historia es de mi cabeza, en el sentido de que la viví o fui testigo de ella o la conocí de los que participaron en ella, porque desde pequeño he estado involucrado en estas cosas de la vida de la iglesia. Así que la gloria es para el Señor. Nosotros estamos en este tiempo en un momento crucial en el desarrollo de nuestra iglesia. Y pareciera ser que cuando los hermanos americanos nos decían hace 50 años, son un niño de 100 años, ahora nosotros ya podemos decir que somos más que un adolescente de 150 años. Estamos alcanzando bastante madurez en las formas de hacer iglesia, en las formas de crecer y de desarrollar la iglesia, en la forma de vivir la vida organizacional de la iglesia.
Y tenemos desafíos por delante que son importantes y tenemos que trabajarlos todos juntos, unidos. La verdad es que en el trabajo y en la vida de la iglesia nadie sobra. Siempre falta. Y cada uno debe encontrar su lugar, su posición, por pequeña que parezca el papel que desempeño, que desarrolla, aunque sea solamente estar sentado ahí para orar por el que va a predicar o por los hermanos que salieron a plantar una iglesia en otro lugar, es importante y juntos vamos a poder seguir haciendo crecer esta amada Iglesia Presbiteriana de Chile. Que el Señor les bendiga.